cerebro. Mayormente estas personas sienten mareos, algunas veces desequilibrio, sudorosa fría, palidez o náusea, en algunas ocasiones visión borrosa. Además de esto, la lipotimia, no hay pérdida de la conciencia. Algunas etiologías tenemos hipotensión transitoria, que es la disminución del flujo sanguíneo, hipoglucemia, disminución de la glucosa en la sangre, estrés o emociones intensas. Esto van a actuar el sistema parasimpático y por ende van a generar disminución del flujo sanguíneo. Ambientes calurosos o mala ventilación van a generar vasodilatación y van a bajar la presión arterial. Deshidratación, anemia. Anemia va a producir disminución de oxígeno para que llegue al cerebro. Hipotensión ortostática, que va a disminuir el flujo sanguíneo. El flujo sanguíneo no se va a transportar adecuadamente y aparte con ello se disminuye el flujo sanguíneo. Bueno, algunas manifestaciones clínicas tenemos malestar general, sensación de inestabilidad, dificultad para concentrarse, sensación de calor o escalofríos, taquicardia o bradicardia transitoria, sensación de desmayo inminente, respiración irregular. Y ahora la farmacoterapia. Bueno, como primera opción tenemos la posición del tren del Lambert, que consiste a echar al paciente mirando boca arriba, levantar las piernas. Lo que va a generar es que tenga mayor flujo sanguíneo. Acompañado de eso podemos darle un algodón con alcohol para ayudarle a que tenga mayor oxigenación del cerebro. Oxigenoterapia, cosa que no es tan común, pero también podría ser cuando el paciente tiene hipoxia, que es disminución de oxígeno. Atropina, que por si acaso se ha puesto en las dosis, también no es tan común, pero se le puede dar al paciente cuando tiene bajos niveles cardíacos. Lo que va a generar la atropina es aumentar los niveles cardíacos y va a mejorar el flujo sanguíneo del cerebro. Y por último, si el paciente ha producido una lipotimia debido a una deshidratación excesiva, que es un factor también, podríamos darle suero fisiológico por vía intravenosa. Ahora el síncope vasovagal, que también es un desmayo, pero esto por la disminución de sangre al cerebro, pero esto se da debido a factores como el estrés excesivo, el dolor excesivo o el miedo excesivo, o algunas veces las fobias. Algunas etiologías muy parecidas a las anteriores. Dice irregulación autonómica, factores desencadenantes como el estrés, emoción, dolor intenso, postura prolongada, factores ambientales como el calor excesivo, deshidratación y factores metabólicos. Vemos que son muy parecidas las posibles causas, no tanto para la lipotimia como para el síncope, ¿no? ¿Qué diferencia habrá en todo caso entre lipotimia y síncope? Que más que todo el otro es por reacción. También la diferencia es que su medicación, en el otro es la posición del tren de Lambert, en la lipotimia. El síncope también. La idea es, ¿qué diferencia habrá? Si tuviéramos, imagínense en el examen muy puntualmente, diferencia entre lipotimia y síncope. Diferencia, pues una diferencia es algo que uno tiene, el otro no tiene, o uno tiene cortito, el otro tiene más prolongada. El otro se puede solucionar por medio, no hay pérdida de conciencia en sí. En cambio, en el síncope sí es un sinónimo de desmayo, de pérdida de la conciencia, ¿no? El otro es muy Pero las manifestaciones, las causas son prácticamente las mismas, muy similares. La lipotimia es como un pre-síncope, ¿no? ¿Ya? Ok, continuamos. Y algunas manifestaciones iguales a las anteriores: mareos, náuseas, sudorosa fría, visión borrosa y palidez. Ahora tenemos farmacoterapia, tenemos los fluorocortisona y la midodrina. Estas dos se van a diferenciar. Por ejemplo, tenemos la fluorocortisona, que va a ayudar a aumentar el flujo sanguíneo y los volúmenes y mejora la perfusión arterial. Ojo que eso es aparte de la función del Trendelenburg, que se aplica en ambos casos, ¿no? Porque obviamente hay que ponerlo en esa posición para
favorecer el retorno venoso, que regrese más sangre al corazón, que el corazón empiece a latir con más fuerza y el paciente pueda recuperar la conciencia. Pero aparte, ya se requiere también, se puede necesitar esta terapia farmacológica. Ya, bueno, al ser el fludrocortisona, al ser un mineracorticoide, va a ayudar a retener el sodio y el agua, lo que podría ayudar a contribuir a la estabilidad de la presión arterial y prevenir estos episodios. En cambio, la midocrina aumenta la presión arterial y mejora la perfusión de sangre. Hacer un agente adrenérgico agonista va a generar vasoconstricción y por ende va a elevar la presión arterial, ayudando a prevenir estos episodios. Ahí fue puesta la postología. Bueno, crisis ambulótica. Estos son señales anormales que da el cerebro mediante movimientos bruscos. Por ejemplo, tenemos contracción de los músculos, pérdida temporal de la conciencia, confusión y desorientación y pérdida de control en los músculos y la vejiga. Algunos factores su etiología, factores estructurales más que todos, lesiones al cerebro, factores tóxicos y farmacológicos. Tenemos, por ejemplo, medicamentos, alcohol, medicamentos como antidepresivos, alcohol, drogas, factores infecciosos como meningitis, encefalitis, factores metabólicos como hipoglucemia, hipocalciemia, factores ambientales o estilo de vida, dependiendo, por ejemplo, una persona que se prive de dormir sus 8 horas adecuadas o vivir en constante estrés. Nadie duerme 8 horas en este mundo. Salvo alguien que no tenga nada que hacer, un niño quizás, o un adulto mayor, nadie duerme 8 horas. ¿Quién sabe? Tenemos 16 yo dormí 12 horas. Bueno, tenemos dos tipos, crisis focales y crisis generalizadas. En las crisis focales, dependiendo de qué zona afecta el cerebro, va a depender su sintomatología. Tenemos movimientos involuntarios, conciencia intacta, comportamiento automatizado, confusión posteriormente a la crisis. Y crisis generalizada afecta a los dos hemisferios del cerebro. Por ejemplo, tenemos pérdida súbita de la conciencia, rigidez muscular, movimientos de convulsión rítmicos, pérdidas de control de los sentidos. Ahora tenemos dos tratamientos farmacológicos, que la primera opción vamos a usar es la benzodiazepina por su efecto corto, su efecto corto y su eficaz efecto anticonvulsivantes. Por ejemplo, tenemos midazolam, diazepam, lorazepam, y los anticonvulsivantes como segunda opción, gracias a que tiene como objetivo estabilizar las membranas neuronales y prevenir las descargas neuronales adicionales. Por ejemplo, tenemos ejemplos de fenitoína, valproato y anafilaxis. Anafilaxis es una alergia grave, severa, que mayormente afecta las vías respiraciones, hinchazones o algunas defensas. Por ejemplo, en su etiología tenemos algunos alimentos como los mariscos, los manís, algunos fármacos como las penicilinas, algunos son alérgicos hasta el mismo látex, o una persona. Gracias, imágenes de látex. O algunas personas que han hecho deporte y anteriormente han comido, le puede haber caído mal y por casualidad producieron una anafilaxis o unas picaduras de himenovirus. Claro, que son, por ejemplo, lo que vemos ahí, ¿no? Abejas, avispas, ¿no? Hay pacientes que son muy hipersensibles, que incluso una picadura de un insecto le puede causar una reacción anafiláctica. Ahora tenemos manifestaciones, tenemos primer grado, segundo grado, tercer grado y cuarto grado. En el primer grado, por ejemplo, sí obligatoriamente tiene que haber una manifestación por vía cutánea, eritemas, urticarias, angiodema. En manifestaciones número 2, no necesariamente, pero las gastrointestinales, respiratorias y cardiovasculares sí. La gastrointestinal y gastrointestinal tenemos náuseas, cólicos, respiratorios tenemos rinorrea, estridor, laringeo, disnea, y cardiovasculares tenemos taquicardia. Como grado número 3, no necesariamente tiene que ser las cutáneas, pero gastrointestinales,
respiratorios, cardiovasculares y gastrointestinales, vómitos y diarrea, respiratorios, sibilancias, broncoespasmos y cianosis, y cardiovasculares, taquicardia, más hipotensión. En cuarto grado tenemos que, no necesariamente, pero puede ser las cutáneas, como por ejemplo eritema, urticaria, angioedema, gastrointestinales, vómitos y diarrea, respiratorios, paracardíacos y cardiovasculares, paracardiovasculares. Farmacoterapia, que por ejemplo, cuando anteriormente ya le había explicado los grados. Mayormente cuando no es un grado tan moderado, podemos hacer la hidroxina. En cambio, cuando vemos así una persona que ya es posible que tenga un paro cardíaco, Ojo, no confundir. ¿Puedo retroceder al anterior? Claro, esto no significa que haya pacientes que solo hacen grado 1, otros que solo hacen grado 2, no. Los grados son precisamente una secuencia, ¿no? Entonces, significa que el paciente normalmente empieza con manifestaciones cutáneas. Usualmente solo empieza con manifestaciones cutáneas. Prurito, urticaria, enrojecimiento de la piel, picazón, puede haber angioedema, se inflaman los labios, la lengua. Luego pasa usualmente a problemas gastrointestinales o respiratorios, ¿no? Por ejemplo, los gastrointestinales usualmente se producen más en pacientes pediátricos, no tanto en adultos. Lo que sí viene luego son los problemas respiratorios, como vemos ahí, ¿no? Dificultad para respirar, broncoespasmos, sibilancias, y ya en la fase más avanzada, que es el grado 4, problemas a nivel cardiovascular. Entonces, no es que un paciente me va a hacer una anafilaxis grado 1 y ahí se queda, ¿no? Porque eso no sería anafilaxis. Anafilaxis es una reacción sistémica que va a ir pasando por todos esos grados. Pero si nosotros llegamos hasta el grado 4, 100% de los pacientes se mueren, ¿no? No se va a recuperar. La idea de entender estos grados es que la anafilaxis va progresando de manera paulatina y hay que intervenir lo más rápido que se pueda, ¿no? Lo más rápido que se pueda para que el paciente se pueda recuperar, ¿no? A ver, siguiente, vamos a la parte de la farmacoterapia, que es lo más importante. Ya. Tenemos adrenalina, o también llamado epinefrina, que la vamos a usar por vía intramuscular. Su mecanismo de acción es vasoconstricción para aumentar la presión arterial y broncodilatación para mejorar la respiración. ¿En qué receptor actuará la adrenalina para producir vasoconstricción, por ejemplo? ¿En qué receptor actúa? Esa es la primera clase, ¿no? Lo que hemos visto es el sistema nervioso autónomo. ¿En qué receptor actuará Solange? La epinefrina para producir vasoconstricción. Yanela. Estoy buscando. A ver, falta una tercera vez, ¿no? Fijada la idea. Fácil, ¿no? Lo que hemos visto. Receptores alfa 1, ¿se acuerdan? Receptores alfa 1 adrenérgicos. Sí. Alfa 1 está en el músculo lisovascular, entonces la adrenalina contrae ese receptor, ¿no? Contrae ese músculo lisovascular. ¿Y dónde produce broncodilatación? ¿En qué receptor produce broncodilatación? Hola. Yanela, está buscando su apunte. En el receptor beta 2, ¿no? El receptor beta 2 está en el músculo lisobronquial, produce broncodilatación y mejora la función respiratoria. Ojo que se puede usar por vía subcutánea o por vía intramuscular. Intramuscular que puede ser en el deltoides o como vemos ahí. ¿Dónde se está administrando ahí, Alexandra? ¿Qué músculo? ¿Cómo se llama ese músculo? Está acá en la parte exterior del músculo, hacia la parte externa del músculo. ¿Cómo se llama ese músculo? Soy muy buena. Regresar a anatomía. ¿Cuál? El músculo de acá. Ah, en la pierna. Sí. Vasto externo, ¿no? El músculo vasto externo. Entonces se puede usar en músculo deltoides o en vasto externo, ¿no? Y ahí están las dosis. Ahí está normalmente utilizamos esa presentación. La ampolla de epinefrina viene 1 miligramo por mililitro. ¿Ya? ¿Qué sigue luego? ¿Qué más hay que administrar? Ya, tenemos hidroxina. Hidroxicina. Hidroxicina. Tiene un mecanismo de acción
bloquean H1 de histamina para aliviar los síntomas alérgicos. Acá tenemos la dosis de 25 a 50 miligramos cada 4 o 6 horas, si es necesario. En general, cualquier antihistamínico H1, ¿no? Puede ser clorfeniramina, difeniramina, pero falta algo más. ¿Qué más se podrá usar para anafilaxis? Ah, ya. Cortisol. Algo importante, incluso antes que el antihistamínico. Son 3 fármacos básicos que hay que utilizar. Atenolol, No, porque eso es ya como tratamiento sintomático. Ese es para. ¿Cómo se llama esto? Para inhalatorio, ¿no? No, también ese es tratamiento sintomático. Se podría usar salbutamol si todavía el paciente persiste con dificultad para respirar. Pero aparte de eso, antes del antihistamínico, ¿Cortisol? un corticoide, ¿no? Un corticoide, no cortisol, porque cortisol es el corticoide que produce nuestro cuerpo. Necesitamos un corticoide exógeno. Se puede usar hidrocortisona, se puede usar metilprednisolona, dexametasona. Los corticoides son muy importantes porque ayudan a reducir toda la respuesta inflamatoria de la vía respiratoria. Además, recordemos que los corticoides también favorecen la expresión de receptores beta 2, entonces mejoran la broncodilatación. El corticoide es muy importante para recuperar la vía respiratoria del paciente. ¿De qué se puede morir el paciente por anafilaxis? Se morirá porque dirá a su doctora, me pica tanto que me muero. Entonces se morirá el paciente de prurito. ¿De qué se puede morir el paciente? Se cierran sus vías. De dificultad para respirar, de hipotensión severa. Entonces, ¿cuál es el único fármaco? En un primer momento, que me ayuda a recuperar esas dos cosas. Me ayuda a elevar la presión arterial y a mejorar la función respiratoria. La epinefrina, el único, ¿no? ¿Y quién me ayuda a reforzar más la función respiratoria? El corticoide, ¿no? Como les decía, puede ser hidrocortisona, metilprednisolona o dexametasona. Y luego ya, en tercer lugar, un antihistamínico, ¿no? Que puede ser hidroxicina, que no tenemos acá en Perú hidroxicina, ya se descontinuó, pero sí tenemos difenidramina o clorfeniramina, ¿no? Vamos con la siguiente emergencia. Ya, la angina de pecho es un dolor de pecho debido a la disminución de sangre que va hacia el corazón, del flujo sanguíneo, más que todo al miocardio. Bueno, más que todo está relacionada con enfermedades cardiovasculares. Tenemos dos tipos de anginas, angina inestable y angina inestable. Las dos son diferentes, en la cual la angina inestable es la más complicada. En cual la angina estable, una persona está haciendo ejercicio y por el esfuerzo puede presentar dolor en el corazón o el miocardio. Lo que podría hacer esta persona es estar en reposo y va a generar que ya no tenga tanto dolor. Tiene una duración de 5 minutos, en cambio el angina inestable tiene una duración de 15 a 20 minutos, el dolor es mucho más severo y puede producirse cuando está en mismo reposo. Y si es que no para el dolor, se puede derivar a un ataque cardíaco. Ahora es etiología. Tenemos arteriosclerosis coronaria, que es cuando se estrechan estas arterias por la acumulación de placas ahí. Claro, esa es la causa, ¿no? ¿Por qué se produce la obstrucción de una arteria coronaria? Puede ser por aterosclerosis, ¿no? ¿Y por qué se producirá esa aterosclerosis? Por la acumulación de la placa ahí. ¿Por qué se produce esa acumulación? ¿Por qué se produce? Puede ser porque el paciente tiene un nivel alto de colesterol, de triglicéridos, porque sufre de diabetes, ¿no? Hay muchas enfermedades sistémicas que predisponen a esa aterosclerosis. ¿Qué más? ¿Qué otros motivos pueden causar angina? Estenosis aórtica, que se debe por la reducción del flujo sanguíneo debido al estrechamiento de la válvula aórtica. Hipertiroidismo, que se produce porque hay aumento
y demanda de oxígeno hasta el corazón. Tenemos anemias severas, que es la incapacidad de poderse bien transformar el transporte de oxígeno en la sangre, y algunos otros factores como acumulación de factores de riesgo como diabetes, vía sedentaria, edad avanzada, hipercolesterolemia. Algunas manifestaciones clínicas, por ejemplo, tenemos inicio repentino, opresión de dolor a nivel, presión, pesadez, subestenal, incremento de sudoración, ansiedad, incremento de sudoración, ansiedad, disnea, incrementa la carga, frecuencia cardíaca y presión arterial y sensación similar a la indigestión. Algunos manejos de urgencia y farmacoterapia tenemos interrumpir inmediatamente todo el procedimiento, colocar al paciente en posición cómoda, administración de un vasodilatador como nitroglicerina de 0,4 miligramos de 1,2 miligramos por vía sublingual, ni nitrato de isorbita de 5 miligramos, propanilatro de 10 miligramos por vía sublingual, uso de oxígeno de 3 a 5 minutos. Controlar la crisis y referirse al paciente con un manejo en compañía de alguien responsable. Y por último, mantener los signos vitales hasta ayudar. Y mantener los signos vitales. Algunas veces su farmacoterapia, como mencionaba antes, tenemos 3, propanitrato, que es un vasodilatador, lo vamos a administrar por vía sublingual. Tenemos una dosis en adultos de 10 miligramos, de 3 a 4 veces al día, una dosis máxima de 40 miligramos por 24 horas. El nitroglicerina, que es un vasodilatador, también lo vamos a administrar por vía sublingual, una dosis de adulto de 0,4 miligramos de 3 veces al día y una dosis máxima de 1,2 miligramos por 24 días. También tenemos el nitrato de isosorbita. También es un vasodilatador por vía sublingual y una dosis en adultos de 5 miligramos de 3 a 4 veces al día y una dosis máxima de 20 miligramos. Claro, por ese es el que se va a utilizar más para la emergencia, ¿no? No confundir con lo que tiene acá. No es el tratamiento de la emergencia, lo que tiene acá es el tratamiento a largo plazo para un paciente que sufre de angina y que todos los días tiene que tomar su medicación. La idea es conocer cuál es la opción que tenemos para tratar la emergencia, cuando el paciente está estable, pero me hace una crisis de angina en el consultorio, ¿no? Y para eso lo que se va a usar es nitrato de isosorbida. 5 miligramos por vía sublingual. Y esperamos unos 15 a 20 minutos a que haga efecto, ¿no? Se puede usar 5 miligramos por vía sublingual y eso se puede repetir en una crisis hasta cada 20 minutos se puede repetir, ¿no? Incluso hasta 3 dosis separadas por 20 minutos. ¿Qué más? Por último, crisis y emergencia hipotensiva. Bueno. Hipertensiva, no hipotensiva, hipertensiva. Hipertensiva. Bueno, se hace referencia a la elevación presumible, aguda y grave de la presión arterial. Por ejemplo, ahí vemos de 180 sobre 120. En esta se va a dividir entre dos, en urgencias hipertensivas y emergencias hipertensivas. Que las urgencias hipertensivas vemos de que hay un aumento de la presión arterial, pero no hay daño a algún órgano vital. Por ejemplo, la persona puede sentir mareos o algunas veces malestar. Por ejemplo, su tratamiento no es un medicamento tan, es más que todo para aliviar. En cambio, las emergencias hipertensivas es el aumento de la presión arterial, pero en esta sí va a haber puede haber una lesión de un órgano dañado, por ejemplo, el cerebro, el corazón, la retina, entre otros. Bueno, también tenemos ejemplos, por ejemplo, acá produce infartos, edemas pulmonares
accidente cerebrovascular. Algunas manifestaciones clínicas, por ejemplo, tenemos la crisis hipotensiva, mareo, debilidad, fatiga, visión borrosa o desmayos, náuseas, sudoración fría, extremidades frías y pálidas. En cambio, las emergencias hipotensivas tenemos alteración de estado de conciencia, pulso débil y taquicardia compensatoria, oliguria y anuria, cianosis y extremidades frías y piel moteada, disnea o dolor torácico. Bueno, en el manejo de... Pasa. Que tengo un problema ya. Bueno, ¿Está bien? sí. ¿Sí? No, ¿Se quitó? no, yo estoy viendo al gastro, por temas de estómago. Tranquila, ya estamos en la fase final. Ya, bueno, en el manejo nos vamos a centrar más en emergencias hipotensivas. Tenemos el abetolol, que es antihipertensivo de acción rápida. Tiene una acción que bloquea los receptores alfa y beta adrenérgicos, lo que va a reducir la presión arterial y forma eficaz. Lo vamos a usar para el uso de emergencias hipertensivas, como crisis relacionadas como eclampsia, disección aórtica o encefalocopias hipertensivas. Lo vamos a usar por vía intravenosa y ahí es por posología. También tenemos la nicardipina, que también lo vamos a usar para accidentes cardiovascular. También lo vamos a usar como un medicamento de primera línea, como el anterior. Preeclampsis, enapsia, insuficiencia cardíaca severa con hipotensión. Tiene una acción de bloqueo de los canales de calcio. Su patología es presentación de 10 miligramos, de 2 a 0.5 miligramos, y su dosis es de 5 a 15 miligramos por hora. Inicio es de 5 a 10 minutos. También lo utilizamos por vía intravenosa y sus indicaciones es de crisis hipertensiva, órgano blanco cerebro, ACV, hemorragia. Y eso sería todo. Muy bien. Vamos con el artículo entonces, por favor, la exposición de artículos. Yanela, ¿verdad? Ah, sí, doctor. Yanela, comparte su artículo. Pam.